En Diálogo y Debate queremos construir comunidad, y este es un esfuerzo para hacerlo posible desde las herramientas y perspectivas que nos ofrece el espacio universitario. En este segundo episodio reflexionaremos sobre el tema Más allá de las aulas, Universidad sin muros. ¿Cómo unir en un solo espacio tu vocación, los saberes, la elección de tu carrera profesional y tus aspiraciones de futuro? La universidad es el espacio que tiene la gran oportunidad de guiar a las nuevas generaciones no solo a tener un título universitario, sino también a ejercer la ciudadanía, estar en sintonía con lo que soñamos y sobre todo con nuestra propia autorrealización. Sin embargo, en el paso por las aulas, muchas veces nos olvidamos de lo que sucede al salir de ellas y cómo los aprendizajes de la cultura y del contexto que nos rodean suman a la experiencia profesional. Los seres humanos aprendemos incluso cuando no estamos en clases. Prueba de ello fueron los resultados del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, en un foro sobre la investigación educativa en tiempos de COVID-19, recordándonos que a pesar de la crisis sanitaria, no dejamos de aprender. El aprendizaje es constante y también ocurre fuera de las aulas y en entornos no formales. Entre el paso por las aulas universitarias, el reconocimiento de las y los distintos actores que en ellas intervienen, la discusión constante de un modelo de universidad, los saberes y el desarrollo de capacidades que genera la vida diaria, es como hoy, en Diálogo y Debate, reflexionaremos sobre el tema Más allá de las aulas, Universidad sin muros. Buenas tardes, soy Pedro Flores Crespo. Les damos la más cordial bienvenida al segundo episodio de este foro Diálogo y Debate. En este espacio creemos firmemente que construir comunidad se logra discutiendo, debatiendo en un espacio de pluralidad, de libertad. México, nuestro mundo, nuestro estado, enfrenta diferentes problemas muy complejos y es desde las universidades, desde donde deben salir las soluciones, las ideas y las propuestas, que nuestra indignación, malestar, desconfianza se convierta en acción libertaria mediante el diálogo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Universidad sin muros, más allá de las aulas, y tenemos a dos estupendos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis de la Cruz y Ana María Yael. Les damos la más cordial bienvenida porque aparte de ser unos muy buenos estudiantes, son jóvenes que están interesados en el arte, la literatura, el teatro. Universidad sin muros. ¿Qué es esto? La primera pregunta que yo les haría a ustedes es, a raíz de la pandemia, supimos que podemos aprender más allá del espacio físico, fuera de las aulas, en el autobús, en la cocina de nuestra casa, en el comedor. Pero como estudiantes universitarios, ¿qué les dejó como aprendizaje la pandemia? Bueno, muchas gracias, profe, por invitarnos. Creo que la pandemia nos enseñó a probar nuestros propios límites y sobre todo esta conciencia de decir que sí podemos hacerlo, la autodisciplina que quizás a muchos nos costó y también el ver que hay muchas áreas de oportunidades. Por ejemplo, he escuchado que personas ya no pudieron seguir, chicas que se embarazaron y ya no pudieron seguir los estudios porque ya no podían asistir, pero cuando llegó la pandemia y vimos que hay muchas carreras que se pueden estudiar en virtualidad, yo creo que ahí se abrió mucho el campo a expandir precisamente eso. Sí, y bueno, muchas gracias también pues, por invitarnos. Yo siempre, ahorita ya con todo esto, ya que pasó pues, la ola del COVID, pues llegaron estas plataformas de Zoom, de Classroom. El Classroom era algo que yo empecé a usar en la prepa, a mediados de la prepa, y nadie lo pelaba. Nadie. Pero llega esta pandemia y pues nos damos cuenta que más bien se volvió esencial y al día de hoy lo seguimos utilizando como una herramienta muy importante. Pienso yo que la pandemia en los estudiantes universitarios nos trajo mucho, nos retó, como decían, a que estás en tu casa, en la comodidad completamente de tu casa, para que tú puedas ponerte a estudiar, pero hay muchas cosas que nos distraen, al menos a mí me distrae, yo me distraía muchísimo, pero yo me tuve que
concentrar bien para poder continuar con con las clases, y se volvían un poco pesadas. Y creo que esto de las reuniones del Zoom, pues las seguimos usando todavía ahorita en este momento en la universidad, porque facilitan mucho la comunicación con el profesor en las clases. Obviamente hay como ciertas, pues, ¿cómo se dice? Cosas de defectos, deficiencias, pero creo que esto nos acercó más a que podamos tomar las clases en cualquier lugar, donde obviamente tengamos internet, para que se facilite pues el tomar la clase y no tengas que estar pues con el transporte público aquí de nuestro estado, pues que es todo un tema, pues se vuelve complicado, ¿no? Entonces creo que a mí en lo particular la pandemia me trajo mucho aprendizaje en ese sentido, en que la universidad se puede estudiar, pues ya ahora sí desde nuestra casa. Eso es muy interesante lo que menciona. Por un lado dice Ana, es posible que algunas de nuestras carreras se puedan llevar en línea y tú por el otro lado señalas algunas, como les llamas, limitaciones, pueden ser en las cuestiones de la conectividad, pero además creo que lo que comentas es muy interesante para pensar en el futuro, decir cómo podemos ampliar la cobertura, ¿verdad? A partir que más jóvenes estén interesados en estudiar y puedan estudiar a través de estas herramientas y vemos que, bueno, puede ser una universidad sin muros. Aparte de que ustedes son unos estudiantes muy esmerados, muy buenos, son estudiantes y jóvenes que les interesa el arte, el teatro. Luis de la Calle escribió y dirigió una obra y tú fuiste un personaje de esa obra. Sí. Luis, ¿qué te llevó como estudiante universitario a escribir una obra de teatro? Es lo que te preguntaría a ti. Y a ti, Ana, ¿qué te dejó representar la ira en la obra? Bueno, pues a mí escribir El Duelo, que esta obra fue una obra pues muy increíble, que pues gracias a los integrantes del taller, a todos mis amigos de ahí, pues fue posible. Es un sueño que yo tenía ya desde hace mucho tiempo atrás. Y principalmente creo que a mí me motivó mucho lo que estaba viendo personalmente en ese momento, pero también que yo quería dar a conocer mi trabajo. O sea, yo me sentaba, me ponía a escribir cualquier cosa y yo siempre dije, quiero que esto todo el mundo lo vea. Es un sueño pues ya más allá, ¿no? Más grande, pero yo dije, quiero que el mundo vea lo que yo hago. Y llega la oportunidad en el taller, que es de que tenemos ahí en la universidad el taller de teatro, donde pues se lleva un proceso en el que nos muestran ejercicios de teatro y a mitad de semestre más o menos, pues es cuando decidimos escoger el proyecto que vamos a representar. Entonces, pues ahí llega la oportunidad que yo veo de ahora, por así decirlo, ok, este es el momento en el que yo puedo presentar algo que es mío y me animé. Aquí tengo este proyecto que se llamó, que en ese momento tenía otro nombre, pero ya lo presenté después como El Duelo y le gustó a toda la gente, le gustó a los integrantes del taller y ahí de ahí se fue construyendo poco a poco. Tardé 4 días en escribir esa obra, 4 días que fueron muy, muy Sí. complicados, pero se logró. Entonces, la motivación principal que yo tuve fue que yo quería que la gente conociera mi trabajo y pues se logró. La obra creo que fue un gran éxito, usted estuvo presente ahí y fue algo muy, muy, muy bonito. La obra me divirtió por una cuestión que me parece importantísima en los jóvenes, la personificación de los sentimientos, y además lo hicieron muy bien con algunos personajes. Y lo segundo es que veníamos después de una pandemia y necesitábamos construir comunidad. Construir comunidad a través del arte, el teatro, me pareció una magnífica oportunidad y que la universidad apoyara una iniciativa como la tuya, Luis. Entonces, creo que fue muy importante y creo que por eso tuvo éxito. Ana, ¿qué te dejó representar la ira? ¿Qué significó para ti como estudiante de ciencias políticas? Bueno, sí fue como usted dice, pues fue una pequeña escala de muchas cosas, como un efecto dominó. Primero Luis me comparte su idea, el profe José Luis nos apoyó en todo momento y de ahí fue escalando al grado de que, como dice la universidad y la facultad misma nos apoyaron mucho. Tuvimos un aforo como de 120 personas. En un lugar de 90 personas. Y como comenta, teatro nos unió muchísimo. Hacemos una amistad muy íntima precisamente por los ejercicios que el profe nos hace hacer.
Y aquí viene esta cuestión de la ira. Cuando Luis estaba escribiendo el duelo y estábamos viendo cuáles son las etapas del duelo, yo le comentaba a Luis cuestiones personales como cuando yo estaba muy enojada y le decía a Luis, es que cuando yo estaba muy enojada yo me di cuenta en terapia, todos vayan a terapia, que no estaba enojada, que realmente lo que estaba era herida y estaba muy triste. Entonces, Luis tomó, por ejemplo, eso en parte de la obra y usted se dio cuenta que al final la ira se controla y, y se manifiesta a sí misma diciendo, esto no es lo que quiero. Y pues mis demás compañeros hicieron también un excelente trabajo en sus papeles correspondientes. Y a mí me dejó mucho esa satisfacción. Creo que haber tenido la oportunidad de representar algo que en todos momentos nos hemos sentido como muy enojados, muy frustrados, pero aprender realmente qué es lo que nos hace estar así y abrazarlo y atacarlo, pero desde adentro. Fue un autorreconocimiento a partir de una obra de teatro y que tuviste la oportunidad en la universidad de hacerlo y que muestra que somos pues una universidad, ¿no? Y una facultad abierta a estas expresiones artísticas donde los jóvenes pueden conocerse, pueden expresarse, no solamente aprender de los contenidos académicos. Entonces, la recomiendo mucho, vean el duelo, le estamos pidiendo a Luis que ponga representaciones y tan pronto sea en este espacio lo comunicaremos. Si ustedes fueran los diseñadores de un plan de estudios, bueno, aquí está la manera de cómo los futuros estudiantes van a aprender. ¿Qué actividades extracurriculares, artísticas, incluirían en un plan de estudios de la facultad? Yo pondría mucho algo enfocado a la escritura, algo muy, muy enfocado a escribir. Creo que, bueno, no solamente por mí, es que muchas, o sea, el escribir es algo mágico, creo. O sea, lo más difícil de escribir siempre es lo que tú sientes, transmitirlo a los demás, que los demás lo entiendan. Y creo que el poder escribir lo que sentimos nos ayuda muchísimo. Y tanto en la expresión artística, que es como algo que pues sí tiene, pues por algo existen carreras de dramaturgia, este, entonces es algo que yo creo que al menos en nuestra carrera de ciencias sociales no solamente nos ayudaría pues en la expresión artística, sino también en la redacción de un texto formal académico. Entonces, ya hay materias obviamente en nuestro plan de estudios, pero creo que el que lo practiquemos también en el ámbito artístico nos ayudaría bastante, muchísimo. Y yo también, ya como más fan mío, yo diría así, la música. O sea, yo creo que el desarrollar el aprendizaje de un instrumento musical es algo muy, muy importante. O sea, igual eh, mucha gente pues dice como de, ay, es que yo no doy para este instrumento, yo en esto, pero siempre hay un instrumento para cada persona y es una forma muy bonita de poder expresar como lo que tú sientes en ese momento sin ni siquiera sin necesidad de escribirlo, de hablarlo, precisamente. La manera de comunicar las ideas claramente, que creo que incluso los académicos tendríamos, ¿no?, que aprender. Entonces, creo que lo que dices es realmente importante. Sí, creo que esta parte de expresión, no sé si corporal o verbal también, pero me parece que es importante tanto para sacar todo lo que tenemos, pero también por el afín hacia nuestras carreras, sino el hecho de que somos de ciencias sociales y tenemos que aprender a comunicar todo lo que somos y todo lo que conocemos, y es indispensable, creo, que todos aprendamos a hablar correctamente, a pararnos enfrente de un público y saber cómo llegarle a las personas. Creo que a veces se falla mucho en ese sentido de que, no sé, Luis y yo que estamos en ciencias políticas, de que tal vez un compañero de nosotros tiene una perfecta idea de algo, pero no sabe cómo expresarla o le da pánico pararse enfrente del salón. Entonces creo que eso sí es algo que deberíamos de tener como esta parte de oratoria, de la que aprendamos a hacer. Para soltar el cuerpo, sentirse seguro, la danza es algo que Está la danza contemporánea, que es precisamente de explorar nuestros sentidos y nuestros sentimientos y representarlos de esa forma. Entonces yo creo que eso sería más lo que yo incluiría. Bien, chicos, ya para terminar, quisiéramos una dinámica. Ustedes son muy sensibles, ustedes son muchos estudiantes que están recurrentemente en la facultad. Si tuviéramos que hacer un playlist del ambiente actual de la facultad y ustedes siendo sensibles, siendo jóvenes, menciónenme 2 canciones cada uno que incluirían en esa
playlist del ambiente actual de la facultad. Ana es muy buena en la música, entonces ahí le dejo ahí, primero que ella empiece. 2 canciones. Creo que pondría La Marcha de los Tristes de Longshot Ujú. y Caudillo de mi Ricardo Arjona. Yo creo que pondría la canción de Diablo de Nuno. Esa canción me gusta mucho porque sí es como muy de gritar y creo que eso lo hacemos mucho nosotros en nuestra facultad. Y también otra más, no tengo el nombre específicamente, pero creo que sería una de Molotov. Por el tema de los temas sociales que ha habido ahorita en la facultad, creo que sería una de Molotov. Bueno, pues vamos a reunir esa playlist, la podríamos escuchar por aquí y no quisiera despedirme, sin agradecerles encarecidamente su participación, sus ideas, su inteligencia y su sensibilidad y mostrar que somos una universidad sin muros. Muchas gracias a Luis, a Ana, por visitarnos en Diálogo y Debate. Los invitamos a que nos sigan en redes y que nos manden sus comentarios y sugerencias a este espacio. Nos dará mucho gusto establecer este diálogo y este debate con todas y todos ustedes. Aquí están nuestros datos y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.